El modelo de salud que ha promovido el gobierno Petro y formalizado en un decreto de 2025 apunta a la anticipación de las enfermedades, enfatizando en lo preventivo y predictivo a través de intervenciones tempranas. Por ello, contrasta que la Liga contra el Cáncer Seccional Bogotá, que se había especializado en la prevención del cáncer, no pueda continuar sus labores ante las deudas de varias EPS, especialmente las intervenidas como Famisanar o como lo estuvo Sanitas. Esto se suma a que el Instituto Cancerológico, que funciona principalmente con recursos públicos, anunció que no atenderá a más pacientes de la intervenida nueva EPS. Hablamos con expertos en administración de salud y con un ex viceministro acerca del efecto que estos cierres tienen en la atención a pacientes con cáncer. Además, ¿cómo podría funcionar el sistema colaborativo y de reembolsos que sugiere el superintendente Daniel Quintero para proveer medicamentos? Hoy es martes 5 de mayo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas, luego de que Ecuador y Colombia entraran en una escalada arancelaria. El país vecino decidió reducir al 75% los aranceles a los productos colombianos a partir del 1 de junio. Eso significa que luego de que se intensificaron estas medidas que llegaron hasta el 100%, el gobierno de Noboa da marcha atrás y busca abrir unos canales de cooperación con Colombia. Esto abre un espacio de esperanza en torno a toda esta polémica que concentró a los dos mandatarios, Daniel Noboa y Gustavo Petro, en sus enfrentamientos recientes. La medida, dice el gobierno de Ecuador, busca avanzar en mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad para promover una mayor articulación entre ambos países y fortalecer el desarrollo de la zona fronteriza. Estas tensiones se habían intensificado en los últimos meses tras los cruces de acusaciones entre ambos presidentes por la seguridad que recorre la frontera común de 586 kilómetros de extensión. Noboa había condicionado cualquiera de estos cambios en febrero del mes pasado a que existiera un compromiso real desde el gobierno colombiano para enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera. Esta semana suben la gasolina y el diésel. La gasolina sube 400 pesos desde este lunes, empezó a subir, y el diésel 200 pesos, lo que significa que en las ciudades los precios quedaron alrededor de el galón de diésel 11.282 pesos y el galón de la gasolina corriente 15.848. Por supuesto, esto oscila entre ciudades y oscila también entre los prestadores del servicio. Por ejemplo, en Bogotá el precio se ubicaría en 16.291 pesos, pero varía a otras ciudades como por ejemplo Cúcuta o Pasto, en donde el precio es de 13.887 o 14.252 pesos en la frontera cucuteña. Hay incertidumbre global por cómo se está extendiendo el hantavirus, que en estos días ha tenido varios casos, se han registrado y causa mucha preocupación el caso de los 149 pasajeros a bordo de un crucero, en donde ya hay 3 muertos de los entre 88 pasajeros y 61 miembros de la tripulación de esta nave de Ocean Wide Expeditions, que confirmó la noticia. Se trata de un matrimonio holandés y de un ciudadano alemán. Las víctimas entre las 149 personas a bordo de esta embarcación, en la que también se encuentran 38 filipinos, 23 británicos, 17 estadounidenses, 14 españoles. No hay registros de colombianos que estuvieran a bordo de esta embarcación que se encuentra frente a las costas del país de Cabo Verde. Hoy, cuando la reforma a la salud 2.0 se encuentra estancada en el Congreso, sin, al parecer, rumbo fijo y con la urgencia que hay en el Congreso por sacar adelante muchos proyectos, entre esos la reforma agraria, de la cual el gobierno en este momento está llamando a que se discuta
en el Congreso la reglamentación, pues la salud depende de los decretos que ha emitido el gobierno y cómo estos han sido recibidos por la comunidad médica. Pero en medio de las discusiones sobre las intervenciones a las EPS ha surgido el anuncio de múltiples IPS, pero particularmente dos que se han destacado, que son el Instituto Cancerológico y la Liga contra el Cáncer, el primero con fondos públicos, la segunda la seccional Bogotá. Pues sus llamados son alertas importantes en medio de este momento en el que estamos a poco de la finalización del gobierno del presidente Gustavo Petro y en medio de polémicas como el nombramiento del superintendente de salud Daniel Quintero. ¿Cómo es recibido en este punto y cómo entender que organizaciones tan importantes como estas dos entidades que atienden a los pacientes con cáncer, pues esto es una prioridad y ha habido un llamado a resolver esto como sea, con mensaje de urgencia? Hablamos con varios expertos, uno de ellos es Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, actualmente presidente del Comité de Ética de la Investigación de la Facultad de Medicina de dicha universidad y experto conocedor en salud pública. También con el médico Ramón Abel Castaño, quien es máster en gestión y política en salud, tiene una amplia experiencia en política y salud pública y quien además lanzó en el 2023 un libro titulado Reforma a la salud en Colombia, sí o no, 5 razones por las cuales la propuesta de Petro no resuelve los problemas de fondo del sistema de salud colombiano. También de un ex viceministro de salud, Iván Darío González, quien estuvo en esa cartera durante el gobierno anterior. Lo primero es consultarles cómo entendemos en este punto qué puede significar que dos entidades, dos IPS tan prestantes como el Cancerológico y la Liga contra el Cáncer anuncien en este momento esto. Vamos con Ramón Castaño. Este es un juego que se conoce hace mucho tiempo, que es como crear una situación de crisis, que es evidente, pero digamos, apelar a esa situación de crisis de último recurso para que la nueva EPS suelte un poquito de plata, alivie temporalmente el problema de estas instituciones, vuelven y se calman, operan otros 2, 3 mesecitos, vuelve y se acumula la cartera, vuelve y se les llega el agua al cuello o a la boca o al borde de la nariz y vuelven y hacen el mismo juego. Entonces es un juego que ya se conoce, que hace mucho tiempo muchas EPS que tienen problemas financieros están acostumbrados a jugar ese juego. Entonces, pues el Instituto de Cancerología lanzó la alarma, levantó la mano la semana pasada y pues ¿qué tuvo que hacer el interventor de la nueva EPS recién llegado? Pues correr a negociar a ver cómo apagaba ese incendio, les daba una plata, vuelve y se calma el agua un ratico, dentro de 2 o 3 meses van a estar en las mismas. Eso es un círculo vicioso que no termina hasta que no haya una solución de fondo al problema. Lo grave de esto, Carlos, es que, bueno, cuando usted dice cáncer, enfermedades huérfanas, VIH, pues las EPS reaccionan ahí mismo, pero como su plata sigue siendo finita y además insuficiente, entonces a alguien le van a tener que dejar de resolver sus necesidades para poder apagar este incendio. Digamos que usted tiene un baldecito de agua para apagar el incendio y tiene 2 incendios al tiempo, usted no los puede apagar los dos al tiempo, tiene que apagar uno de los dos. Entonces el otro simplemente sigue consumiendo y creciendo y como no es visible, entonces aparentemente la nueva EPS resolvió el problema. No, resolvió un problema y tuvo que dejar obligatoriamente de resolver otros problemas. Es decir, aquí no hay, la EPS, la nueva EPS no tiene recursos suficientes para resolver todos los problemas de todos los pacientes que hoy están enfrentando esos problemas de acceso y de todas las IPS, o sea, hospitales, clínicas, médicos, etcétera, que ya no pueden de las deudas y le sacan la tarjeta roja a la nueva EPS. Entonces apagan los incendios más visibles, pero los menos visibles, pues simplemente se quedan allí. Es una tragedia, definitivamente. Sobre esto nos dice el ex viceministro González. Carlos, muchas gracias por la invitación. Yo creo que significa, primero, una gran tragedia para el país y anticipa muchos dolores para la gente. Creo que hemos venido teniendo una dificultad gigante alrededor de
ponernos de acuerdo en el tipo de sistema que el país necesita. Y eso ha conducido a que llevemos 3 años y casi 9 meses en un diálogo de sordos. Y no me gusta repetir la frase que el presidente Petro dijo hace algunos años y que en su momento sonó, no sé si simpática o chistosa, pero al menos fonéticamente agradable. Y se refería a cómo deben ir cayendo las fichas del dominó. Yo no repito esa frase porque eso se ha vuelto la tragedia de miles de colombianos en términos de acceso. Eso se volvió la tragedia con cara de Kevin Acosta, que no recibió el medicamento. Eso se volvió la tragedia de Jason y eso se volvió la tragedia de mucha gente. Entonces, lo que estamos viendo son 3 años y medio de un intento desesperado de reformar el sistema sin liderazgo político. Y todo esto, el cierre de la Liga contra el Cáncer, institución que conocí y quise mucho por falta de pagos, la decisión del cancerológico que tuve la oportunidad de presidir siendo viceministro durante varios años con la doctora Carolina Biesner. Es decir, instituciones que realmente se han puesto al servicio de los colombianos están teniendo que cerrar la puerta. La responsabilidad política creo que le asiste al gobierno actual, al señor Guillermo Jaramillo, al presidente y pues desafortunadamente a un carricel de interventores y superintendentes con duración de menos de 6 meses en sus cargos y con unas políticas muy complejas en términos de cómo se realizan los pagos y especialmente de cómo cada cambio de interventor, cada cambio de superintendente ha ido conduciendo a un cambio en los procesos, tanto de relacionamiento con las aseguradoras, con las EPS, como de cara al prestador en términos de pagos y facturación, como y especialmente duro de cara a los pacientes en términos de medicamentos. Entonces, creo que se cumple la frase del presidente Petro, creo que el costo político lo debe asumir el gobierno y creo que por andar discutiendo una reforma que no convenció al Congreso, perdieron la opción de administrar lo que teníamos y hoy estamos enfrentando un dolor enorme de país, viendo cómo han crecido las tutelas casi en 50%, cómo han crecido las quejas. Y estas decisiones que usted menciona, tanto la Liga como el Cancerológico, por mencionar algunos de los que el periódico, el reportaje de Edwin Caicedo muestra hoy en El Tiempo, solo mencionando algunos, pues se cuentan en miles, Carlos, y esa tragedia la vamos a vivir. Y no quiero ser una de mal agüero, pero si logran avanzar en la revocatoria de las licencias de operación, que es distinto a la liquidación de EPS, pero tendría un efecto similar, pues realmente el sistema que va a recibir el nuevo gobierno, sea el continuismo o sea alguna de las otras opciones, realmente va a ser un sistema colapsado y dramáticamente perjudicado. De modo que no solo es lo que ha pasado hacia atrás, sino celebrar que periódicos como ustedes, como La Silla Vacía, son capaces de mostrar estas cosas, programas como el suyo, y señalar, no con el ánimo de polarizar, sino con el ánimo de asignar responsabilidades políticas, que lo que ha pasado es muy delicado, pero que lo que puede pasar en los próximos meses es peor si siguen tomando decisiones complejas y apresuradas e improvisadas como esa de la revocatoria. Y sobre esto agrega el profesor Hernández de la Universidad de los Andes. Sí, Carlos, es muy grave y lo que está reflejando es un deterioro mayor del sistema de salud, un deterioro por la crisis estructural que se ha producido. Hay deudas acumuladas, hay demoras en autorizaciones, glosas, pagos. Los tratamientos oncológicos son costosos, es de los más costosos que hay. Y hay gran incertidumbre en el sistema de salud, se ha generado incertidumbre entre los actores del sistema. Es decir, es parte de una crisis que ya se venía a venir. No se puede culpar solo a las EPS, sino al sistema. En sentido, fíjese que las EPS intervenidas, que son casi 8 EPS intervenidas, son las que más deuda acumulan. Han cuadriplicado su deuda con los prestadores desde que fueron intervenidas por el gobierno. El modelo no funcionó y el más afectado está siendo los pacientes, la ciudadanía, en tratamientos tan delicados como cáncer que no se pueden suspender. Eso es parte de una crisis provocada o incentivada en gran parte por el gobierno nacional. El gobierno Petro insiste en que esta crisis la crearon fueron las EPS y que el sistema
está en crisis es por ellas y por el mal manejo de los recursos, de no pagarles a las IPS. Dice el gobierno que él ha pagado, que lo ha hecho en los tiempos que debe hacer y que la unidad de pago por capitación en la UPC ha aumentado cada año correspondiente a lo que debe aumentar y aumentó un 12%. Entonces, ¿qué decir ante esto? Es decir, el gobierno señala que no es el gobierno responsable sino la CPS. Ante esto nos responde el médico Ramón Abel Castaño. Pues si eso es cierto, el mismo gobierno se está autoincriminando porque el gobierno controla 7, 8 EPS donde está afiliado casi la mitad de los colombianos. O sea que si están echándole la culpa a las EPS por el caos, se están echando la culpa a ellos mismos. O sea que es el argumento más absurdo de todos. Porque las que están más emproblemadas son precisamente esas que están intervenidas. Las que no están intervenidas no las han intervenido porque no tienen esos problemas. Entonces, me parece totalmente absurdo y así lo he señalado repetidamente. Si bien la nueva EPS tenía problemas y tenía dificultades de acceso antes de la intervención y todo lo que se ha dicho, desde la intervención para acá, que ya llevamos 2 años larguitos, el problema se llevó a un extremo que jamás habíamos visto, nunca lo habíamos visto. Entonces, ¿cómo van a salir a decir que fueron las EPS, que son las EPS las que se están amangualando para acorralar al gobierno y ponerlo en una situación como la que ellos están denunciando, si el mismo gobierno es el que las está controlando? Eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Que la UPC es suficiente, dice el gobierno, que la hemos incrementado y que todo el mundo debería estar recibiendo sus servicios. Así, entonces, ¿por qué a las EPS que el gobierno tiene intervenido no les alcanza? Porque no han podido demostrar con las mismas EPS que el gobierno controla directamente, por qué no han podido demostrar que la UPC sí es suficiente? Sacaron un estudio por allá desde finales del año pasado, muy mal hecho, que tiene unos problemas metodológicos terribles, que no le da ninguna, no permite concluir bajo ningún rigor científico que esa UPC es suficiente. Sacaron un estudio para decir que sí era suficiente, pero obviamente no es suficiente. Y es tan insuficiente, a pesar de ese supuesto estudio que hicieron, pues que la nueva EPS sigue acumulando déficit y sigue acumulando cartera no pagada y sigue quebrando prestadores chiquitos de los que nadie ve y sigue dejando pacientes tirados en la mitad de la calle que nadie los ve, porque los de cáncer sí se ven, los de VIH sí se ven, porque están muy bien organizados o porque son muy visibles. Pero esa situación caótica en la que está la nueva EPS la creó el mismo gobierno, la profundizó el mismo gobierno. Entonces, que no vengan a decir ahora que es que las EPS le están haciendo la vida imposible al gobierno. Es el mismo gobierno autoincriminándose. Sobre esto explica Luis Jorge Hernández. Pero, Carlos, ¿cómo van a decir eso si la EPS mayor del país, 11 millones de afiliados, es la nueva EPS, que es pública y está intervenida por el gobierno? El Instituto Nacional de Cancerología es público. Un instituto público le dijo a otro público que no puede seguir sosteniendo los servicios porque una deuda que supera más o menos de los 200.000 millones de pesos, que era impagable. No puede pagar médicos, no puede pagar tratamientos, no puede pagar medicamentos. O sea, el mismo sector público. No son EPS privadas, son EPS intervenidas que han cuadruplicado su deuda. O sea, el modelo no funcionó. El gobierno ha propiciado la crisis porque no hizo un buen trámite de la reforma, no concertó, jalonó una crisis que provocó una deuda, se acumulaba la deuda con los prestadores y provocó también gran incertidumbre en el sistema. Los pacientes no saben qué va a pasar con ellos. Ya ha habido suspensión de tratamientos, ya no hay medicamentos. Entonces, el responsable es el gobierno nacional, es la superintendencia, es el Ministerio de Salud que ha afectado todo el sistema. Muy facilista echarle la culpa a las EPS, pero es que la mayor EPS es del gobierno, es pública. Y el mayor prestador en cancerología es el Instituto Nacional de Cancerología, que es público. Entonces, ¿cómo van a culpar? Es el mismo gobierno que no supo manejar y hacer una buena gestión de la salud en Colombia. ¿No había acaso un punto previo, no caer en esto que debería ser como la última instancia, el de suspender servicios? Iván Darío González. Creo que son dos decisiones distintas y dos organizaciones distintas y hay que observarlo desde diferentes dimensiones. Voy a hablar primero de la Liga contra el Cáncer, reconociendo que antes, durante los años probablemente 2016 al 2018, hice parte de su junta directiva y conozco bien la liga. De hecho, hoy hablé con un par de miembros de allá y lo que más me duele, Carlos, es que llevamos 4 años,
oyendo la importancia de la prevención, de la predicción, de la promoción, del diagnóstico temprano, y la Liga Seccional Bogotá era solo eso. La Liga Seccional Bogotá, a diferencia de la Liga Nacional y de otras ligas que tienen otros servicios, muy exitosa la de Pereira, aunque hoy tiene otro nombre, pero muy exitosa, o muy exitosa la Liga Colombiana contra el Cáncer Nacional, han apalancado sus servicios en medicamentos, en otro tipo de servicios que les dan la capacidad de moverse alrededor del equilibrio financiero. Pero es que la Liga de Bogotá se concentró en hacer prevención, promoción y predicción. Cáncer de cervix tenía un programa fabuloso. Cáncer de seno tenía un programa fabuloso. Entonces, la decisión de llegar sí es, Carlos, el último recurso de una junta que hizo lo posible para que le pagaran las EPS que le deben y no lo logró. Y hoy tiene que salir a repensar cómo se reinventa y a quitarle la opción a los bogotanos y a las personas de Cundinamarca de acceder a un servicio meramente preventivo y de alguna forma predictivo por los programas que tenía. Fueron muchos los años de esfuerzo de la Liga Seccional Bogotá para reactivar un programa o activar un programa preventivo y predictivo y ver cómo el discurso dice que eso es lo que quiere el gobierno, pero la indolencia de los pagos los deja expuestos a un cierre temporal, ojalá sea temporal, pues sí nos tiene que decir que ahí hay un tema muy complejo. El segundo caso que usted menciona, que es el del Instituto Nacional de Cancerología, es un caso distinto. El instituto no va a cerrar sus servicios. El instituto le cerró servicios a la nueva EPS en la autonomía que como una entidad adscrita al orden nacional, y hago un paréntesis ahí para decir, solo hay 4 entidades adscritas al orden nacional: el Instituto de Cancerología, el Instituto de Dermatología y dos institutos de lepra, uno en Contratación Santander y otro en Cundinamarca. Esos 4 son los únicos hospitales que dependen del Ministerio de Salud. Y la doctora Biesner ha liderado una organización, por lo menos desde el año 2016, pensaría yo en mi cabeza, 10 años, en donde cogió una institución muy complicada, la sacó adelante financieramente, pero más importante aún, Carlos, logró acreditarla. Y en Colombia solo hay de 10.000 hospitales, 50 que están acreditados, 50 y pico. O sea, esto es realmente un privilegio de institución totalmente pública y que sirve principalmente al régimen subsidiado. Entonces, imagínense lo que hay detrás, porque hasta donde recuerdo, el ministro o el viceministro de Salud presiden su junta. Imagínense lo que hay detrás de ausencia de diálogo para que la nueva EPS no les pague y tengan que amenazar con cerrar los servicios y además ganarse una llamada de atención pública del ministerio diciéndoles que ellos no tienen la autonomía. No estoy de acuerdo y creo que el ministerio está equivocado. El instituto es una entidad autónoma con patrimonio, personería jurídica, con junta directiva, que sí está adscrito al gobierno nacional, pero tiene juntas directivas que son representadas por distintas instancias. Es decir, el único miembro de la junta directiva no es el gobierno nacional, lo cual me hace pensar que ese reversazo del ministro y ese regaño público a la directora, que está solamente protegiendo el patrimonio de los colombianos, es errado, políticamente razonable, pero errado. Pero detrás lo que muestra Carlos es otro diálogo de sordos, porque si el gobierno nacional preside la junta del instituto, nombra al superintendente, ha nombrado varios interventores en los últimos 3 años de la nueva EPS, y aún así el gobierno nacional, que nombra a todo el mundo, no logra que le paguen al instituto, ¿cuál es el interés que tiene el gobierno nacional en proteger la salud de los colombianos? Ramón Abel Castaño. Es una estrategia de último recurso, pero si una IPS de buena fe, bien intencionadamente, con un ánimo, perdón, de ayudarle a la EPS a resolver sus problemas, le empieza a atender pacientes y la EPS no se los paga, pues en algún momento tiene que decir, yo no puedo seguir así, no puedo seguir perdiendo plata, porque a mí ni siquiera el Instituto Nacional de Cancerología, que tiene acceso a recursos públicos, se puede dar ese lujo, pero dígame usted, un instituto privado, una organización privada que tiene unas deudas tremendas, que tiene que pagar nómina cada mes, que tiene que pagar proveedores, ¿por qué razón tiene que seguirle prestando servicios a una entidad que no le paga? No tiene ninguna obligación
de hacerlo, porque pues al final terminará quebrada y cerrando y se perjudicarán muchísimas más personas. Entonces no es que sea un juego ni sea una estrategia, es que es el último recurso que tienen a la mano antes de decirnos quebramos, ¿sí? Muchos, por eso le digo, los chiquitos o los incendios pequeños que no se ven, terminan quebrándose y saliendo del mercado y desapareciendo y muchos pacientes terminan sin dónde poder, dónde le resuelvan sus necesidades simplemente porque su situación no era tan visible. Pero alguien está pagando por, alguien, cuando la 9PS apaga un incendio aquí porque este tiene más visibilidad, tiene más capacidad de presionar para que le paguen, alguien por allá, lejos de la mirada del resto del mundo, se está quedando por fuera. Doctor Hernández, ¿qué podría pasar en este punto? Es decir, ¿cómo superar la situación? Es decir, ¿cuál sería el camino a seguir? El sistema de salud perdió dos características que es legitimidad y confianza. Recuperar esa legitimidad y confianza va a ser muy difícil, Carlos, en este gobierno. ¿Sí? Y se han planteado algunas soluciones. Por ejemplo, la Corte Constitucional puede declarar un estado de cosas inconstitucional, lo cual favorecería unos pagos más directos a los prestadores. Lo otro, el gobierno se ha sostenido en que la UPC no es suficiente, es decir, no hay déficit de la UPC cuando la misma Corte Constitucional dijo que no se está teniendo en cuenta la siniestralidad y envejecimiento de la población y las tecnologías biomédicas. Claro que ha habido problemas de corrupción en algunas EPS, pero el problema es mucho mayor. Nuestra población se está envejeciendo, ha aumentado casos de cáncer en población muy joven, cáncer de cuello uterino, de mama, de próstata. Los cánceres van aumentando en los niños, leucemias también han aumentado, la ocurrencia, la notificación. Falta de diagnóstico temprano, falta de prevención primaria y falta de tratamiento oportuno. Entonces, pero no se ve la solución a la vista. No se ve en el actual gobierno, ya le toca al próximo gobierno. Yo veo muy difícil con este gobierno hacer los ajustes que se requieren porque se perdió legitimidad y confianza en el sistema. Hay voces desde los defensores del gobierno que señalan que esto se trata de un ataque político, que es muy pertinente para la pelea política que una entidad, hoy una IPS, presione diciendo que no ofrece los servicios porque no le han pagado el sistema. ¿Qué responder ante esto? Ramón Abel Castaño. No necesariamente, no necesariamente porque el problema no apareció hace un mes o dos que se calentó la campaña política o la carrera final hacia la presidencia. El problema ha existido siempre, es decir, desde más o menos 2010, 2012 para acá se ha venido profundizando el problema de la insuficiencia de recursos, de las barreras de acceso, pero ahí mal que bien las EPS han bandeado el problema. Este gobierno, cuando llegó con una intención explícita, dicho explícitamente por la ministra de Salud, Carolina Corcho, en su momento, vamos a crear una crisis explícita. Y el mismo presidente lo dijo, el chuchuchú, aquí acabamos con una EPS y se acaban todas las demás. Ellos mismos lo dijeron, no estamos inventando nada. Ellos dijeron, vamos a crear esta situación caótica. Entonces, cuando la crean, pues los prestadores, los médicos, es decir, los hospitales, las clínicas, los médicos, las farmacéuticas, todo el mundo empieza a tratar de sobrevivir, a tratar de que le paguen algo por lo menos de lo que le debe para sobreaguar otro mesecito y pagar nómina, y el otro mes ya veremos qué hacemos. Entonces, que en este momento estemos en campaña para la presidencia, pues simplemente le pone un ingrediente más a todas esas acciones, porque pues los contendores políticos lo aprovechan políticamente, pero no quiere decir que ese sea el objetivo de esos fenómenos o de esas actuaciones. Es simplemente el último recurso para sobrevivir y para tener algún dinero y refrescar sus necesidades de efectivo para poder pagar la nómina, para pagar los proveedores. La situación es muy crítica y fue precipitada y profundizada por acciones deliberadas de este gobierno. Al mismo tiempo que ocurre todo esto, también hay otras noticias del sector salud y la produce una iniciativa del superintendente de salud Daniel Quintero, quien en un caso muy conocido en medios de una familia que estaba esperando unos medicamentos a través de nueva EPS, pues el superintendente lo que decidió fue transferir unos dineros a la familia con la idea de un reembolso por parte del sistema de salud y plantea que esta podría ser una salida en medio de la situación, una suerte de sistema de solidaridad o de colaboración para poder surtir las necesidades de ciertas familias que están esperando esos medicamentos y luego que el sistema reembolse. ¿Es esto posible?
que haya un retorno y que el sistema pueda funcionar así para atender la emergencia creada? Sobre esto nos responde Luis Jorge Hernández. Eso no va a servir para nada, eso no tiene ningún efecto. Digamos, si el gobierno quisiera soluciones de fondo, con la nueva EPS y el Instituto Nacional de Cancerología se planteó la firma de un nuevo convenio, pagos por cuotas para sanear deuda, creación de bolsas de medicamentos. O sea, hay formas que se puede hacer, pero pagar a las personas por un tratamiento, para que compren medicamentos, lo que hace es precarizar más la atención en salud. Pone a competir los pacientes a ver quiénes necesitan más. Lo precariza. Es como poner médicos en la droguería sin droga a la rebaja, que es otra propuesta de precarización del gobierno. Eso no tiene ninguna utilidad, no sirve para nada. Entonces, y lo que hace es interrumpir tratamientos. Es un populismo con la salud que hace el gobierno nacional sin tener soluciones de fondo. O sea, el gobierno quiere poner el modelo de salud al límite y lo está poniendo al límite con una lógica de que eso va a producir sacrificio, dolor, mortalidad también, pero para pasar su reforma a la brava. Es una cosa intencional que es preocupante lo que está pasando, Carlos, y es un problema que ya, digamos, ha aumentado los casos de morbimortalidad. Mucha gente ya suspendieron tratamiento en un paciente con cáncer, que suspenda el tratamiento, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de estómago. Es gravísimo y ya está pasando. Esas medidas del gobierno populista no van a servir para nada. Una visión muy crítica al respecto es la del doctor Ramón Castaño. Lo que hace el señor Quintero es una maniobra populista, un acto de campaña, porque primero es ilegal. Él no puede ordenar que una EPS tenga que recuperar recursos que un particular le dio, le entregó o decidió donarle a un paciente, porque ese particular, primero, no es un prestador, no es una IPS. Segundo, así lo fuera, si no está habilitado y no tiene un contrato con esa EPS, no tiene ninguna posibilidad. Entonces, más allá de la maniobra propagandística, que eso evidentemente es la motivación de esa acción del señor Quintero, no es ninguna solución viable. Segundo, si acaso sacaran una ley, supóngase pues que a partir de ahora cualquier funcionario puede destinar recursos a un paciente en particular y darle el dinero en efectivo para que el paciente vaya y compre lo que necesite. Dos problemas gravísimos. Primero, ¿quién controla que ese paciente realmente sí se gastó la plata en aquello para lo que le dieron el recurso? Entonces, va a haber una fuga de recursos sin ningún control del Estado, sin ningún control del que generó ese recurso y le transfirió al paciente. Mire, hay medicamentos que valen 2, 3, 5, 10, 20 millones. Ah, entonces el señor Quintero va a sacar plata ya de la ADRES y le va a decir, dele a fulanito que necesita 20 millones para comprar su droga. A ver, usted se imagina una familia pobre que no gana ni un salario mínimo de un municipio lejano, que viven de sus cosechas, de sus vaquitas, de sus cultivos, con un cheque de 20 millones en la mano. ¿Quién va a controlar eso? Sobre esto nos comenta el ex viceministro González. Yo creo que es instrumentalizar el drama en favor de la política. Recordemos que esa misma superintendencia, ese mismo ministerio y ese mismo presidente fueron los que culparon a la mamá de un niño hemofílico que no recibió el medicamento que debía recibir por haberlo dejado montar en bicicleta. Recordemos que esa misma superintendencia se tomó la nueva EPS de forma hostil, cambió al presidente que llevaba 12 años y varios gobiernos y ha nombrado un carrusel de interventores desde entonces, ninguno con una duración superior a los 6 o 7 meses, pero algunos con duraciones de 3 o 4. Recordemos que es la misma superintendencia que requería como nunca el nombramiento de una persona impoluta y que hay procesos jurídicos que se cuentan por decenas que lo persiguen y hay ya personas de su equipo imputadas y entiendo que está llamado a juicio. De modo que no creo la solidaridad de un superintendente que tiene que hacer una transferencia excepcional para un caso que llegó a la prensa. Y todos los casos que no llegan a la prensa, yo le podría mencionar al menos 4 o 5 casos de pacientes que hoy necesitan servicios y están negados. Pero como no hay prensa de por medio, no se ponen el corazón ni se ponen la máscara
de la sensibilidad social para salvar a uno y cobrar políticamente por eso. Lo que tienen que hacer, su obligación constitucional, su obligación legal, es poner a funcionar las EPS que están intervenidas, porque todos los diagnósticos muestran que en su gran mayoría los indicadores de las EPS han empeorado después de las intervenciones, que ha habido vacíos jurídicos a la hora de renovar las intervenciones, como vimos aparentemente con la nueva EPS, que hubo errores deliberados como el que se supo de Sanitas en su momento, que hubo errores como aparentemente estamos viendo en Cosalud. Entonces, qué pena, la superintendencia no tiene la responsabilidad de hacer favores por caridad y cobrar políticamente. Su obligación constitucional y legal es garantizar que los procesos funcionen, que las entidades funcionen y que haya institucionalidad para responder a los desafíos, a los problemas y a los retos de millones de colombianos que están en manos de esa superintendencia y de las EPS que están intervenidas. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentra también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Paula Monroy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.